Ok, las cualidades de Ana. Eso lo vamos a encontrar también en Primera de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2. Las cualidades que pude encontrar en la vida de Ana, que era una mujer fiel y perseverante en la oración. Era una mujer apasionada, una mujer con una fe inquebrantable ante el Señor. Era una mujer dedicada, una mujer obediente al servicio de Dios. Era una mujer que dice la palabra del Señor que pasaba día y noche en el templo orando, ayunando a Dios. Era una mujer que demostró un amor y un sacrificio en obediencia al Señor. Son las cualidades que pude destacar en la vida de Ana. Amén. De Abigail, pues yo destacaría la valentía. Una mujer que en 1 Samuel 25:33 dice: bendito sea tu razonamiento, dice el rey David, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Pienso que esta mujer es la que encarna perfectamente lo que dice Proverbios 14:1: la mujer sabia edifica su casa y la necia la destruye. Bueno, Ruth, a pesar de ser una mujer trabajadora, valiente, bondadosa, la cualidad que yo más destaco la encuentro en Ruth 1:16. Es la valentía y la determinación. Que, bueno, como les comentaba, ella podía volver a casa de sus padres, encontrar un nuevo esposo, emprender una nueva familia, pero ella decide quedarse con su suegra y eso también refleja la lealtad. Ella se queda con su suegra, emprenden el camino a Belén y deciden quedarse en ese lugar. Ella decide luchar por su suegra y salir adelante, lo que la hace a ella una mujer humilde, trabajadora y de buena dedicación. De Priscila puedo decir que es una mujer valiente, que es una mujer colaboradora, que es una mujer líder de iglesias. Además es una mujer idónea porque siempre estaba colaborándole a su esposo, no solamente en el hogar, sino en sus viajes y en la iglesia. Pues ella estaba siempre dispuesta y pronta para servir. También destaco de Priscila que fue una mujer trabajadora, pues laboraba al lado de su esposo en la fabricación de tiendas. Ganaba el sustento junto con su amado esposo. Y lo más importante, trabajó al lado de Pablo. ¿Para qué? Para fundar iglesias, para tener en cuenta que lo principal en ella era tener almas para el reino de Dios. Podemos decir entonces que Priscila fue una mujer sabia, audaz, multifacética, llena de muchas cualidades, pero sobre todo dispuesta a servir siempre a los demás. De la tsunamita, una de las cualidades fue su discernimiento, a tener ese ojo clínico y ver que era un varón de Dios el que pasaba por allí. Una mujer muy creativa al hospedar al siervo de Dios, una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer servicial, con un servicio muy destacado, porque ella quiso lo mejor para el siervo de Dios. Una mujer generosa, le brindó comida a ese siervo. Una mujer llena de fortaleza cuando tuvo el momento crítico, y destacamos esas cualidades de la tsunamita. Es importante entender que había un grupo de judíos viviendo en Susa, bajo el exilio babilónico. Y Amán, les había contado que es el villano de esta historia, había hecho un edicto, había planeado un edicto, por desconocimiento podríamos decir del rey, como él tenía bastante poder también allí, para que todos los judíos fuesen exterminados. Y Ruth era judía, pero ella había ocultado su identidad en un principio. Entonces, ¿qué hizo Esther para destacar? Fue valiente. Resulta que para presentarse ante el rey y hacer una petición sin ser llamada, podía incluso dictarle sentencia de muerte aún a la misma reina. Pero ella dijo:
Eso está en el versículo 16 del capítulo 4. Si perezco, que perezca. Ella fue valiente para hacer esta petición, pero también fue sabia. Usó su influencia de reina para presentarse ante él, y cuando se presenta, el rey le extiende su cetro de oro, que eso ya significaba que estaba libre de muerte, y entonces ella le hace la petición, pero no le dice enseguida lo que quiere, sino que lo invita a un banquete especial. A ese banquete especial quiere que vaya tanto el rey como Amán, el malo de la historia. Y entonces, ¿cómo vemos la sabiduría de esta mujer? Cuando estaba en el banquete fue que le contó todo al rey, y yo pienso que lo hizo porque quiso ganarse inicialmente la confianza del rey, y también considero que al estar Amán allí, ella podía, o más bien, Amán no tenía para dónde coger. Él no iba a tener para cranear o para hacer un plan en contra de los judíos. Y bueno, Dios les dio finalmente la victoria al grupo de judíos que estaban en Susa. Entonces fue una mujer muy valiente. Algo importante que debemos destacar de Rebeca es su hospitalidad. Como se los dije anteriormente, Rebeca hizo una acción muy importante que le determinó todo su futuro. Su hospitalidad a ofrecerle agua al siervo de Abraham, a ofrecerle agua a sus camellos, le determinó a ella ser esposa de Isaac. Entonces, ese acto de servicio, ese acto de solidaridad, ese acto de humillación es algo importante a destacar de Rebeca. Algo también importante es su fe y su obediencia, porque Rebeca no dudó del plan de Dios que tenía para su vida. Ella obedeció el plan de Dios sin importar que iba a dejar su familia, iba a dejar su ciudad, iba a dejar su hogar. Ella confió en el Señor, no dudó y obedeció en el plan de Dios, en el futuro que Dios tenía para su vida. Algo también importante es que ella fue audaz y muy determinante, porque ella ayudó a su hijo Jacob a recibir la primogenitura, a recibir la bendición de su padre Isaac, que era un plan que tenía Dios para su vida, porque Dios lo profetizó mientras Rebeca estaba embarazada con sus 2 hijos, de Jacob y Esaú. Y ella, a pesar de todo el conflicto que podría haber en su familia, ella cumplió ese plan divino de su hijo y pudo realizar esta acción para que su futuro, para que su descendencia fuera tal cual y como Dios lo había planeado. Su vida es un claro ejemplo de sabiduría y fe que podemos destacar en la historia de la Biblia. Débora. Bueno, de Débora quisiera decir también que fue la 4ª juez de Israel, de los que el Señor instituyó antes de la monarquía, pero fue la primera jueza y la única jueza mujer que Dios puso en ese momento. De ella podemos mirar las cualidades de iniciativa y liderazgo. ¿Por qué? Antes de la batalla, Barak le solicitó que ella lo acompañase a la batalla. Y quiero pues remitirme un poco acá a Jueces 4:9, la forma en la que ella le responde: pues iré contigo, respondió Débora, solo que la gloria de esta campaña que vas a emprender no será para ti, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Entonces vemos una mujer obediente, entendida en las palabras que ella Dios le había dado a ella, y esto también muestra un liderazgo activo, porque si nosotros entendemos el contexto en el que se desarrolla esta historia, las mujeres son marginadas en ese momento en la sociedad, y pues en ese tiempo también es una sociedad patriarcal. Podemos considerar que las mujeres ni siquiera podían opinar en ese momento acerca de temas tan importantes como era la guerra, pero vemos que no solamente ella da un mensaje, sino que también es una parte activa dentro de esa batalla. Bueno, María, para ser destacada en la Biblia, fue una mujer que aceptó en obediencia el plan divino. En esa época yo pienso que, y estoy segura que María es una mujer que conocía de las profecías. En Isaías 7:14 dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel,
que significa Dios está con nosotros. Entonces, definitivamente esta mujer aceptó ese plan divino. Y fíjense que en Lucas 1, cuando inicia esta visita del ángel Gabriel a María, dentro de las cosas que dice es que ella estaba prometida. Y ella estaba prometida con José. Y si ustedes se ponen a pensar, todas las mujeres que están aquí, prácticamente en esa época era muy importante conseguir marido. Estos hombres nos protegían. De hecho, todavía lo hacen, pero en esa época era aún más. Esa parte pues era muy, muy importante. Y ella se jugó todo, porque fácilmente José pudo haberla dejado antes de casarse, dándole la noticia de que estaba embarazada, ¿cierto? Pero fíjense que ella aceptó este reto y lógicamente es una mujer que tuvo una obediencia y el Señor no la dejó en vergüenza. Y esto nos llama a pensar, y yo pienso que todos los que estamos aquí, al remitirnos a este pasaje, simplemente podemos decir que el plan de Dios es mejor que el plan de nosotros. Bueno, Rispa es destacada en la Biblia porque sabemos que ella estuvo allí con sus hijos aún muertos. Vamos a poner un poquito en contexto. Ellos fueron asesinados por gabaonitas debido a un acto que había cometido Saúl muchísimo antes. Y pues lamentablemente ese acto pudo repercutir, por decirlo de esta manera, en la vida de sus hijos. Por venganza son asesinados por los gabaonitas y ellos pues son expuestos en una plaza de muertos y ella lucha para que los cuerpos de sus hijos no fueran devorados por aves rapaces. Estudios dicen que ella estuvo aproximadamente 6 meses al cuidado de los cuerpos de sus hijos y esto lo podemos ver en el capítulo 21 de 2 de Samuel, versículo 10 en adelante. Dice: después Rispa, la hija de Ajá, y madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Es decir, una mujer que definitivamente fue muy valiente y el amor definitivamente de una madre es algo que no se puede explicar. Entonces yo pienso que se destaca por esa valentía que ella tuvo y por la perseverancia de lograr una sepultura decente y digna para sus hijos. Bueno, en la vida de Ana pudimos observar o puedo observar que en tiempos de dificultad, en tiempos de adversidad, Ana demostró la fidelidad en la espera. ¿Por qué en la espera? Porque si vamos un poquito al contexto, en 1 Samuel, capítulo 1, podemos ver que en la historia de Ana fue una mujer que fue humillada por Penina, porque era una mujer, Ana era una mujer que pues por muchos años no podía tener hijos y realmente la humillación que le hacía Penina era algo muy tremendo, muy fuerte, y aún así ella se mantuvo realmente fiel al Señor, fiel en esa respuesta que el Señor le entregaría a ella en su tiempo. Ella lo que hizo fue esperar en el Señor, confiar inquebrantablemente ante el Señor, y el Señor pudo concederle ese hijo que pues muchos conocemos que fue Samuel. Y también ella había hecho voto con el Señor porque ella prometió que al momento que el Señor le entregaría a su hijo, ella lo iba a entregar a él, lo iba a colocar en servicio a Dios. Y en este tiempo, como mujeres, el consejo que yo puedo dar en este tiempo por las que tenemos hijos es dedicar nuestros hijos realmente al servicio a Dios. Era una mujer que también demostró ser amorosa, apasionada con su hijo. Y bueno, eso es lo que el Señor quiere en este tiempo también, que tengamos amor al servicio y amor también por esas almas. Amén. Abigail, ¿qué relación demostró con Dios? Yo analizaba a esta mujer y me quedo con ser una intercesora. El esposo, como se lo dije anteriormente, bueno, él procedía de la generación de Caín, perdón. Ustedes saben todo lo que hizo Caín.
De esa era la generación de este hombre Nabal. Y este hombre que se comportó tan mal, ella va y uno puede ver en 1 Samuel 25 que 13 veces, 13, yo me quedé asombrada, él le dice a David, Adonín, Señor mío, se le humilla, le dice, yo asumo esta falta, perdón, o sea, pide perdón cuando realmente, si vemos el contexto, el esposo no merecía ser perdonado. Pero ella es una intercesora. Y hago la salvedad que Adonín es Señor mío y Adonai es el nombre de mi Señor, mi amo, que no son las mismas palabras. Entonces, con estas palabras de intercesión, intercedora, ella hace que David cambie, como se los dije inicialmente, esa decisión de acabar, y por eso es que él la llama una mujer sensata. Bueno, Ruth demuestra su relación con Dios desde el momento que ella le dice a su suegra Noemí, tu Dios será mi Dios. Eso lo encontramos en Ruth 1:16, es decir, ella decide en ese momento alejarse de los dioses de Moab, alejarse de la idolatría, alejarse de todo, de pronto esa raíz de creencias con la que ella creció y decide creer en el Dios de Israel. Ahí llama la atención de Dios Ruth y entonces cuando entra en juego Romanos 15:3, que viene a ella la esperanza. Y dice, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza para el poder del Espíritu Santo. Es decir, a pesar de toda esa relación que ella tenía, ella decide creer en lo nuevo que Dios estaba poniendo en ella a través de Noemí. Y decide empezar una relación con Dios y Dios le da esperanza. Y en los capítulos más adelante podemos ver cómo Dios levanta a Ruth y a su suegra a través de Booz. Priscila muestra su relación con Dios por el anhelo, el deseo que ella tenía de aprender del Señor. Esta mujer se esmeraba cada día por aprender más de Dios y de su palabra. Permítanme leerles en el Salmo 119 los versículos 97 y 98. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. O sea, esta palabra es vivida por esta mujer, porque Priscila mostraba mucho interés por aprender de la palabra del Señor, por aprender de esas verdades espirituales. Pero esto tenía una razón de ser. El objetivo que ella pretendía era enseñar a todos aquellos que se iniciaban en el camino del Evangelio. Es decir, era una tarea que ella tenía en mente. O sea, si yo aprendo, yo tengo que enseñar. Por eso se destacaba como esa maestra, gran maestra en la iglesia de Éfeso. Esto también demuestra que esta mujer fue idónea y capaz, no solamente de aprender la palabra, sino que la comprendía y la aplicaba. Quiere decir que cumplió con un mandamiento divino, que es llevar la palabra a toda criatura. Bueno, para seguir hablando de la tsunamita, su relación con Dios, quiero decirles que la tsunamita no podía tener hijos, ¿verdad? Ella no tuvo hijos. Y entonces, pero ella, el profeta le preguntó qué podía hacer por ella cuando, por lo generosa que ella había sido con él, si tenía alguna petición, y ella no le dijo que no, pero él que le ayudaba a Eliseo, le dijo que ella no podía tener hijos. Entonces, ahí le voy a decir que cómo demostró ella su relación con Dios, porque ella pudo tener un hijo, pero el hijo se le murió. Entonces, vemos cuando el hijo muere, ella tiene una dependencia
total con Dios. Al buscar, ella lo que hizo fue buscar al profeta Eliseo tras la muerte de su hijo, muestra su creencia en la intervención divina y en el poder de Dios a través del profeta. Ella proclamó. Cuando Eliseo le pregunta si todo está bien, ella responde, todo está bien, mostrando una confianza en que Dios tenía el control, incluso en ese dolor cuando su hijo muere. La resurrección de su hijo, Eliseo, al orar a Dios, resucita a su hijo, lo que demuestra no solo el poder de Dios, sino también la respuesta a la fe de esa mujer tsunamita. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 4, 32 y 37. Esta historia yo quiero que ustedes anoten y puedan leerla en su casa. Está en Segunda de Reyes 4. Por favor, no se queden esta noche sin leer esa historia.